Les decía, voy a repetir esta idea para que quede grabada, que nuestra materia se ocupa del proceso de edición, que es un proceso con etapas que siguen un orden estricto, que comienza con ideas acerca de qué publicar y para quiénes. El lector es un personaje fundamental en esta empresa, y termina con el archivo digital listo para mandar a la imprenta, para hacer la etapa que se llama de producción o de producción industrial, o para transformar en un ebook. De este proceso que comienza con, les dije, el trabajar con ideas acerca de publicar y para quiénes, y termina con el archivo digital, ese proceso es el que vamos a describir en esta materia, y vamos a dar herramientas para poder manejarlo con solvencia, o por lo menos para hacer una introducción al manejo con solvencia, porque después se necesita mucha práctica, que eso no. Haremos algo de práctica, pero no toda la práctica que necesitaríamos para que ustedes puedan desempeñarse eficazmente en la actividad editorial ya por el solo hecho de haber usado esta materia. Bien. Entonces, proceso de edición la materia se tendría que llamar el proceso de edición directamente, daría cuenta ese nombre del contenido específico que tiene. Voy a comenzar, además de hacer esta aclaración, voy a comenzar con un PowerPoint que quiero mostrarles con algunos términos específicos que me parecen relevantes para entender la actividad editorial y sobre todo la tarea del editor. Bien, díganme si lo ven, y así. Sí, se ve. ¿Todos lo ven? Sí, se ve. Ok. Sí, Bueno, sí, se ve, profe. 7 palabras clave, 7 conceptos clave que vamos a desarrollar. Con esta linda foto de fondo, que es una foto no solamente que es linda, está elegida a propósito porque tiene que ver, esta es una ruta que une Islamabad en Pakistán, con Kashgar en China, la N35, la carretera del Karakorum Highway, y este PowerPoint breve tiene esta foto de fondo y otras fotos o sea, la tiene porque tiene relación con la historia del libro a nivel mundial. Van a ver estas fotos de la carretera, pero después van a ver fotos de unas cuevas, son las cuevas de Mogao, en Dunhuang. Dunhuang se escribe D-U-N-H-U-A-N-G, en la provincia de Gansu, China, donde se encontraron a comienzos del siglo XX, en una de esas cuevas de Mogao, una sala que estaba tapiada, y después pudieron abrir y encontraron un montón de manuscritos y de libros impresos, una colección maravillosa de libros. Dunhuang está en la ruta de la seda, y ya vamos a ver qué relación tiene con la historia, historia, digamos, internacional del libro, de la historia del libro, no solamente de nuestro ámbito cultural, sino más ampliamente, qué importancia tiene esta carretera y la cueva de Dunhuang. La cueva de Dunhuang se encontraron un montón de libros de distintas formas, riquísima la colección esa, entre ellos el Sutra de Diamante, que es el libro impreso, por lo que se conoce hasta ahora, el libro impreso más antiguo encontrado hasta ahora, desde el 868. Habitualmente decimos que la Biblia de 42 líneas de Gutenberg es el libro impreso más antiguo, cosa que es cierta, impreso con caracteres móviles, que es el invento de Gutenberg. El Sutra de Diamante está impreso en xilografía, con un taco de madera. Pero también es impreso es una copia, no es un manuscrito, es una copia de cientos o miles, no sé cuántos hicieron del Sutra de Diamante, pero la técnica de producción de los ejemplares es distinta. También es una impresión,
no son manuscritos, son libros impresos, son libros en serie, pero la impresión no es con tipos móviles, sino con tacos de madera. Una impresión silográfica. Bueno, vamos a ver cuáles son estas 7 palabras clave que van a recorrer todo nuestro trabajo de este cuaderno. La primera palabra es proyecto. Ahí está una de las pruebas de... El proyecto. Nosotros decimos que la actividad editorial es una actividad proyectual. ¿Por qué decimos que es una actividad proyectual? Porque los editors, piensan el producto final, lo describen, en algunos casos hasta en sus más mínimos detalles, y luego recorren el camino que se debe seguir hasta obtener ese producto. Pero siempre hay una idea del producto terminado antes de comenzar con ese proceso. Por eso esta idea de que la actividad editorial es una actividad proyectual, de desarrollo de un proyecto. Y la primera etapa del proceso de edición es justamente la etapa en que se elabora ese proyecto. Esa primera etapa la llamamos preedición y es una etapa de elaboración del proyecto. Luego siguen una serie de etapas para obtener finalmente el libro que queremos obtener o el archivo digital que queremos obtener para dar, a partir de ahí, tener copias idénticas de ese libro. Entonces, esto es muy importante y muy distinto a lo que se piensa habitualmente sobre la actividad editorial, que no comienza, ya lo vamos a ver, con un señor o una señora escribiendo un texto, sino que empieza, visto desde el punto de vista de los editores, con un proyecto. Con un proyecto. El proyecto se define y luego que está definido, presupuestado, todo lo que se necesita para llevarlo adelante, sí se recorren las etapas hasta obtener el original gráfico. Pero primero se piensa, o sea, no se avanza sin saber cuál es el punto de llegada. Este es el tema. No se avanza sin saber cuál es el punto de llegada. Por eso se comienza con el proyecto del libro o la colección que se quiere lanzar al público. Vamos a ver la segunda palabra, que es editor. Yo les decía, en español hay editores y editores, y nos referimos con la misma palabra a 2 perfiles diferentes. El del editor empresario, publisher para los en inglés, y del editor que está a cargo del proceso de edición, que está al cuidado del proceso de edición. Y repito, entonces, sus principales funciones: definir el producto, definir el proyecto, formar el equipo, cuidar las etapas del proceso, cuidar la factura de ese original gráfico, ¿sí? Y trabajar con los autores, si es que la editorial trabaja con autores contemporáneos y con originales que apenas se han escrito, no con reediciones de libros clásicos, por ejemplo, trabajar con el autor en una etapa que se conoce como editing o edición propiamente dicha. Es el trabajo sobre el original, el trabajo del editor y el autor sobre el original. De cada una de las etapas del proceso de edición, ustedes van a tener un teórico y van a tener trabajo en los prácticos. Es decir, que la organización de la cursada tiene que ver con las distintas etapas del proceso de edición. Y está mirada la actividad editorial desde el punto de vista del trabajo del editor, no del editor-publisher. Por eso nos centramos en el proceso de edición. Vamos a la palabra siguiente, que es lector. Les decía, la actividad editorial es una actividad que se dirige a los lectores. Las decisiones que tomamos a lo largo del proceso de edición las tomamos en función de los lectores que nos imaginamos para ese libro o para esa colección. Y acá hay una diferencia muy importante y central entre 2 actividades que pueden parecer emparentadas, pero son sustantivamente diferentes. Por un lado, la edición
es una actividad que se dirige hacia los lectores. Los editores piensan en los libros en manos de sus lectores, piensan en la escena de lectura, y en términos de ingresos, en términos materiales, los clientes de una editorial son los lectores, a quienes se dirigen con sus libros, con sus productos. Por otro lado tenemos la otra actividad que es distinta, aunque también consiste en hacer libros, que es la actividad que desarrollan las empresas que ofrecen servicios editoriales, que también hacen libros, pero les hacen los libros a los autores. Así como en la actividad editorial tenemos como destinatarios a los lectores y como clientes a los lectores, en la actividad de ofrecer servicios editoriales, los clientes son los autores. Si el libro se vende 10, 1, 5, si es de calidad X, de calidad tal, algunas de estas empresas hacen una cierta selección, pero en general esta actividad se caracteriza por hacerle los libros a los autores. Y después se venden 10, 100 o 1000, a lo mejor es una ganancia adicional según cómo haya sido hecho el contrato, pero de todas maneras las empresas no pierden dinero, ya lo vamos a ver, porque trabajan para los lectores y les cobran por los servicios. Y acá está esta palabra que es central para la actividad editorial, que es riesgo. Las editoriales hacen los libros y tienen que invertir en esa facultad de los libros, en los equipos editoriales, en la materialidad del libro, cuánto llevan archivo a la imprenta y hacen copias, sin tener la certeza cierta de que van a vender, sin tener la certeza absoluta de que van a vender tantos ejemplares. Pueden hacer tanteos, pueden pensar más o menos, pero la inversión la tienen que hacer a riesgo de que se venda 1, 10, 20 mil o 500.000 copias de ese libro. En cambio, el riesgo no existe en la actividad de brindar servicios editoriales porque los autores pagan por la factura de sus libros. Es una importancia, una diferencia central. Otra palabra clave, a mi entender, es procedimientos. O sea, los libros se hacen de una determinada manera y, como les dije, no es la idea que lo que vamos a aprender o lo que ustedes van a aprender en esta cursada no son los procedimientos que se me ocurren a mí, sino los procedimientos profesionales estandarizados que llevan a cabo las editoriales más profesionalizadas a nivel internacional. No es un invento mío estas etapas, la forma de encarar cada una de esas etapas, sino es lo que dice la bibliografía especializada a nivel internacional, y esto que quiero que quede claro. No es la forma que yo tengo de hacer, yo, Patricia Piccolini, la forma que yo tengo de hacer los libros, sino la forma profesional de hacerlos según explica la bibliografía actualizada a nivel internacional. Entonces, procedimiento es una palabra central, no se hacen los libros de cualquier manera, porque si se hacen de cualquier manera, se producen errores y algunos errores pueden hacer fracasar la edición, traen complicaciones en el equipo de trabajo, más tiempo, más dinero, etc. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los procedimientos, con el seguimiento de las etapas, con hacer en cada etapa lo que se debe hacer, con no pasar a la etapa siguiente sin haber hecho la etapa anterior en su totalidad, etc. O sea, los procedimientos están en el corazón de lo que vamos a ver en esta materia. Autor. Acá desde la clase número 1 quiero dejar en claro que autor no significa escritor o escritora. Los autores de los libros pueden ser, por supuesto, escritores, pero pueden ser también físicos, biólogos, especialistas en jardinería, especialistas en ikebana, en
origami. Ahora les voy a contar una especialista en origami que escribió un libro. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. No necesariamente los autores son profesionales de la escritura. Cuando digo profesionales de la escritura, es gente que trabaja profesionalmente la escritura, periodistas, escritores, centralmente, o críticos literarios, gente con ese perfil. Gente que trabaja profesionalmente con la escritura, sino que puedes tener un rango muy diferente. Las editoriales universitarias trabajan con autores, creo que en un 90% o un 95% con autores que no son escritores, son físicos, veterinarios, médicos, psicólogos, psicoanalistas, etc. Hay que tenerlo bien en claro porque los tiempos son diferentes y si uno cree que el libro, que el autor es un escritor, generalmente calcula mal los tiempos en que los tiempos de trabajo del proceso, de lo que lleva el proceso de edición. Les cuento un ejemplo que tiene que ver con algo que me contó, un ejemplo que me contó una estudiante de la carrera de edición hace muchos años. Cuando hablábamos de este tema, me contó que la editorial donde ella trabajaba, donde trabajaba como editora, había decidido hacer un libro práctico. Libros prácticos son los libros que enseñan a hacer cosas, ¿no? Libros de jardinería, libros de cocina, libros de cerámica. Esta editorial había decidido hacer un libro de origami y convocó para esto a una señora ya grande, japonesa, que había venido hace muchos años a la Argentina, y que al parecer, por lo que sabía la editorial de ese campo, era la gran especialista en origami que podíamos encontrar acá. Entonces, organizaron el índice del libro, pusieron pautas para la autora, establecieron tiempos y el original no llegaba, no llegaba, no llegaba, ni el primer capítulo llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y la editorial terminó viendo qué es lo que pasaba, y la señora esta, que era una genia del origami, no podía escribir una sola línea. Entonces, esta editora organizó el trabajo de la siguiente manera. Se reunió con la autora y le dijo, bueno, lo que vamos a hacer es, yo voy a tomar clases con ustedes del nivel 0 de origami. A medida que tome las clases, yo voy a hacer anotaciones. Con eso voy a armar el texto del libro. Después va a venir el fotógrafo, vamos a sacar las fotos de cada uno paso a paso. Yo se lo voy a leer, los textos que escriba después de cada una de las clases, me va a decir si sí, si no, si hay que ajustar, hay que cambiar algo, hay algo que me equivoqué. Bueno, finalmente la editora escribió el texto del libro. Y el libro salió con la autoría de la señora japonesa, como correspondía, porque la editora no sabía nada de origami, la señora japonesa sabía de todo lo que hay que saber sobre el origami, y fue la que estableció la secuencia, la que dijo cómo se hacía cada uno de los pasos, etcétera. Aunque no haya escrito una sola línea. Es un ejemplo extremo de autor, no escritor, pero digo, en algunos casos se da esta figura del editor que trabaja con el autor tan intensamente que es casi un coautor del libro. No quiero decir que sea un coautor, pero sí que tiene a su cargo la tarea de escritura, en algunos casos extremos como este. A lo que voy centralmente es que los autores no siempre son escritores o profesionales de la escritura. Hay que tenerlo muy en cuenta para ver cómo se trabaja, cuál es la organización del trabajo que se da, los tiempos que hay que invertir en este trabajo para obtener un original de autor en condiciones de seguir en las etapas del proceso de edición. Bueno, equipo. Si bien las editoriales pequeñas, las personas pueden desempeñar varias tareas a la vez, en una editorial profesionalizada la idea es que los libros son el resultado de un trabajo en equipo. Para un libro con
Hay libros más complejos que otros, por supuesto, pero nosotros podemos decir, y hay libros que necesitan la participación de algunos profesionales muy específicos, como cartógrafos, ilustradores, fotógrafos, infógrafos, etc. Hay un equipo básico para cualquier edición literaria, técnica, de cualquier tipo de libro. El equipo básico es el editor, el diseñador gráfico no chico que sabe el InDesign, diseñador gráfico y corrector. Eso es lo que yo llamo la célula editorial básica que se necesita para encarar un proceso de edición profesional. Un proceso de edición profesional. Cualquier libro, una novela, un libro técnico, un manual universitario, un libro para chicos, de literatura para chicos, un libro de texto para alumnos de segundo año de secundario, lo que sea, siempre cualquiera de ellos necesita para su factura un equipo que tiene que estar, un equipo básico que está integrado por el editor, el diseñador gráfico y el corrector, pero que según el libro necesita también ilustradores, fotógrafos, infógrafos, etc. No, esta idea de persona que hace todo, generalmente se da en organizaciones que no están 100% profesionalizadas. ¿Por qué digo esto? Porque una persona puede ser a la vez diseñador gráfico y editor, pero para un proyecto en particular la riqueza es que tengamos personas que puedan mirar ese futuro producto con miradas diferentes, mirada del diseñador, mirada del editor, mirada del corrector. Y eso se da cuando tenemos estos tres perfiles en tres personas. Bueno, voy a dejar este PowerPoint, entonces recordamos equipo, autor, procedimientos, riesgo, lector, editor, proyecto. Recuerden esta idea de proyecto como característica de la actividad editorial. Nosotros pensamos un libro, pensamos una colección, más a menudo libro, una colección o una serie, y luego desarrollamos las tareas que son necesarias para obtener el original gráfico de esa publicación. Pensamos en el producto que vamos a obtener antes, lo definimos antes, lo describimos antes, ¿sí? De llegar, lo describimos antes de distintas maneras, después lo vamos a ver con detalle, pero antes de recibir un original de autor y aceptarlo o no aceptarlo, o de encargar un original de autor. Voy a hacer una diferenciación entre libro de autor y libro de proyecto editorial, que es una diferenciación importante. Nosotros hablamos de autores escritores, de autores no escritores, de autores profesionales de la escritura, de autores que no son profesionales de la escritura. Esto por un lado hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, hay que diferenciar lo que llamamos libros de autor de los libros de proyecto editorial. Y tenemos que diferenciar también de los originales espontáneos de los originales a pedir. Vamos a desarrollar un poquito eso. Son todos, después lo vamos a desarrollar más a lo largo de la cursada, pero ahora quiero que tengan una idea general de los temas que sobre los que vamos a trabajar en este cuatrimestre. Entonces, sobre autor, escritor, autor profesional de la escritura y autor no escritor, ya comenté la diferencia y di el ejemplo de la señora japonesa. Libros de autor y libros de proyecto editorial. Libros de autor son aquellos que están desarrollados, que su enfoque, su organización, su índice, lo que sea, su contenido general, está organizado por el autor, ya sea un texto literario o un texto técnico.
Los libros de proyecto editorial son libros que se piensan en la editorial, se establece un índice, se establece una estructura para los distintos capítulos. Generalmente se da esto en casi el 100% de los casos, la edición técnica, la edición no literaria. Y luego se ve a qué autores convocar para escribir a pedido los distintos textos que necesita el libro. Entonces, el índice del libro se piensa en la editorial, la estructura de los capítulos, la estructura de cada uno de los capítulos se piensa en la editorial, y la editorial convoca a distintos autores para escribir a pedido las distintas secciones, los distintos capítulos, lo que sea. Eso es un libro de proyecto editorial. Manuales universitarios, los libros de texto para chicos de escuela primaria y escuela secundaria. Muchos libros prácticos son habitualmente libros de proyecto editorial. Se piensan en la editorial y luego se encarga la escritura a uno o más autores. La otra diferencia que quiero hacer es que no todos los libros de... hay que hacer una diferencia entre los libros de autor que pueden ser escritos a pedido de la editorial sin que ese libro sea un libro de proyecto editorial. A ver, lo digo de otra manera. Los originales pueden llegar a la editorial espontáneamente, cada vez menos se da, en algunos países es más fuerte esto, en otros menos. Espontáneamente quiere decir que el autor escribe, pone la copia en un sobre y lo manda a la editorial o lo manda por mail o como sea, según las pautas que tenga la editorial para la recepción de originales. Hay editoriales que no reciben originales. Hay editoriales que sí. Eso sería un original espontáneo. También la editorial puede llegar, a la editorial puede llegar un original por un concurso literario, por un concurso de otro tipo. Puede llegar a través de un agente literario. Todos estos los llamamos originales espontáneos en el sentido de que no son a pedido, no están escritos a pedido. Y por otro lado, tenemos los originales escritos a pedido, por autores convocados por la propia editorial. Pueden ser originales escritos a pedido para libros de autor. Por ejemplo, yo editora, me interesa desarrollar una colección sobre problemas de ecología del mundo contemporáneo, estoy diciendo cualquier ejemplo, y convoco a tal autor para hacer un libro sobre nuevas fuentes de energía, porque sé que es un especialista en esa temática. Ahora, ¿qué va a decir ese libro? ¿Cómo va a estar organizado? Lo podremos discutir, pero digamos, va a ser un libro de autor, aunque yo haya convocado como editora a ese autor para que escriba el libro. Es distinta la situación a que yo, editora, con mi equipo, trabaje en un proyecto de libro, de proyecto editorial, y diga, para este capítulo convoquemos a este autor, para este capítulo convoquemos a este autor. Entonces lo que va a hacer cada autor es un original a pedido, pero para un libro de proyecto editorial. O sea, no va a escribir lo que se le da la gana en términos amplios, sino con una estructura determinada, luego de haber acordado un índice, con una extensión determinada de cada una de las partes de cada uno de los textos que tiene que escribir. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí o no? Entonces, autor, escritor o profesional de la escritura, autor no escritor. Original espontáneo, original a pedido. Libro de proyecto editorial, libro de autor. Esto lo tenemos que yo siempre les digo a los estudiantes, cuando ustedes empiezan a trabajar en una editorial o tienen un proyecto, lo primero que tienen que pensar es, ¿qué tipo de libro es? Vamos a ver distintas cosas en las que fijarse, pero en cuanto a los autores y la procedencia del original, tiene que plantearse. Me convocan de una editorial para trabajar, o hice la pasantía
y quedé trabajando en una editorial. ¿Qué tipo de libros hace esta editorial? ¿Son libros de autor? ¿Son libros de proyecto editorial? ¿Son reediciones de libros y no tenemos que trabajar con los autores son del siglo XIX? Digo, me tengo que ubicar en el tipo de libro. Si bien todos los libros pasan por las etapas que mencionamos, cada una de esas etapas tiene características particulares según sea un libro de autor, un libro de proyecto editorial, un libro, el autor sea un escritor, un profesional de la escritura, o no sea un escritor, según si el libro es un libro de autor o de proyecto editorial. ¿Se entiende esta diferenciación básica? ¿Me dicen si tienen alguna pregunta? Sí, se entiende, profe. Bien, entonces, todos los libros pasan por la misma secuencia, todos los libros pasan por la misma secuencia, las mismas etapas del proceso de edición, pero cada una de ellas tiene particularidades, algunas particularidades diferentes en función del perfil de los autores, en función de muchas cosas. Ahora hablamos de eso, de la diferencia entre libro de proyecto editorial, libro de autor, libro de un autor profesional de la escritura, libro de un autor que no es profesional de la escritura, si el libro es de autor o el libro de proyecto editorial. Si el original es espontáneo o el original es escrito a pedido. ¿Sí? Pues vamos a ver con minucia cada una de estas cuestiones, pero en este primer teórico quiero plantearles el panorama general y algunos puntos específicos sobre los que nos vamos a detener. ¿Está bien? Bien. Bueno, les cuento algunas cuestiones de la organización. Los prácticos comienzan. Los prácticos son, tenemos prácticos los miércoles, los jueves y los viernes. Hay 9 prácticos. La semana que viene comienzan los prácticos del miércoles, pero jueves y viernes es feriado. Entonces, los prácticos del jueves y del viernes comienzan la otra semana. ¿Sí? A las 9, les voy a dejarlos un ratitín antes, comienza la inscripción a prácticos que se hacen en el campus. La clave para entrar al campus es EE 2023. Así que cuando termina este primer teórico, se van al campus y se anotan. A las 9 se empiezan a anotar en la comisión que quieran. Las comisiones son miércoles de 9 a 11 con Ivana Basset, miércoles de 11 a 13 con Mariana Podetti, miércoles de 17 a 19 con María Inés Linares, jueves de 9 a 11 con Julieta Golullo, jueves de 17 a 19 con María Luisa García, jueves de 19 a 21 con Mariela Shore, viernes de 9 a 11 con Virginia Ruano, viernes de 17 a 19 con Anabela Benedetti y viernes de 19 a 21 con Jimena González. Bien. A ver, también con respecto al campus y la organización del trabajo. Para cada una de las semanas de trabajo, ustedes van a tener en el campus, los prácticos de los miércoles también comienzan la semana que viene, los de los miércoles comienzan la semana que viene, los de los jueves y viernes hay que saltearse, Semana Santa comienzan la otra. Bien. El 22 de abril, sábado, la hora todavía no la tengo, me la tiene que dar la facultad, vamos a hacer una clase extra presencial. Bueno, la del perro o el del perro, a ver si puede cerrar el micrófono. Ahí, o se cayó el perro o cerró el micrófono. No. La clase esa del sábado es un teórico extra y ningún teórico es obligatorio. Nosotros sugerimos que asistan a los teóricos, los que no pueden por X razones van a tener el teórico grabado en el campus. O sea, cuando yo termine este teórico, yo
bajo el archivo y lo cuelgo en el campus en esta semana, para los que no pudieron asistir o quieran repasar lo que se dijo en el teórico. Los teóricos no se toma asistencia porque esta es una materia con examen final, así que no se toma asistencia, y el que quiere viene a los teóricos, y el que no quiere nosotros recomendamos que vengan porque van a tener un panorama más ajustado, van a resolver dudas y cuestiones generales y vamos a trabajar con bibliografía que no se trabaja en los prácticos. O sea, a diferencia de otras materias general de la facultad, donde en el teórico el profesor expone y en el práctico se trabaja sobre los textos que el profesor expuso, acá tenemos como dos rutas diferentes. Yo planteo con Marcela Castro a partir de la clase 8, explica, presenta un tema, presentamos un tema, explicamos, y los prácticos no se trabajan necesariamente sobre ese tema. Los prácticos tienen su propia lógica, entonces nosotros recomendamos que vengan a los teóricos. No lo podemos exigir, no lo podemos obligar, no registramos quién viene y quién no viene. El que no puede venir tiene la posibilidad de ver el teórico, no tiene la posibilidad de hacer preguntas, pero tiene la posibilidad de ver el teórico subido al campus el mismo día del teórico o horas más tarde. ¿Estamos? Bueno, los prácticos son sí presenciales y se toma asistencia. La clase extra del sábado 22 de abril es una clase extra que yo decidí hacer para tener la posibilidad de explorar libros, de ver libros. Hay cosas que no se pueden mostrar, o que se pierde mucho mostrándolas solamente por el Zoom. Entonces es un teórico extra el 22 de abril. La hora todavía no la puedo decidir yo, me la dan en la facultad. Cuando lo tenga se lo comunico a través del campus. La hora me la da la facultad, y entonces en esa clase especial vamos a tener la oportunidad de explorar distintos tipos de libros, distintas formas de leer. En el campus virtual, cuya clave estoy contestando en la línea, la clave del campus, lo deben tener todos, es EE, con mayúscula EE 2023, edición editorial 2023. ¿Sí? Y para inscribirse a los prácticos hay una pestaña que dice inscripción a prácticos, están los prácticos y se anotan en el práctico que les conviene. ¿Sí? Bien. Priscila, a ver si apareces con la cámara. No, Elena, ¿para quién es la primera materia esta? Juan, Luna, Romina, ¿quién más tiene Para esta mí también, materia? profe. Ailén. O sea, ustedes hicieron, ¿qué recorrido tienen? ¿Están haciendo edición editorial, introducción, este cuatrimestre? Sí, y informática aplicada a la administración. Bueno, aparte, pero me interesa saber si tienen introducción, además de esta. Si la están haciendo ahora, Yo sí introducción. tengo introducción. Bueno, o la están haciendo ahora. Bueno, y pregunto general, ¿para algunos es una de las últimas materias? Para mí. Hola. ¿No? Sí, hola. Agustina, Victoria, ¿por qué la dejaron para el final? A ver, quiero saber. No, yo estoy de oyente y debo el final. Ah, estás de oyente. Okay. Y Malena, digo, es una materia, ahora ya están inscritos, está todo bien. Pero digo, es una materia, se los digo para que lo comuniquen a los compañeros, que a veces se deja muy para el final de la cursada y realmente es más provechoso si lo pueden hacer, no digo al comienzo, pero por lo menos el segundo año. ¿Sí? Bueno,
Digo, porque como toma distintas etapas del proceso de edición y después de cada una de estas etapas hay profundizaciones en otras materias, conviene tener esto como esquema general. Pero bueno, pasa nada. Si no pasa nada, no, digo, no es lo ideal, pero seguimos adelante. Bien, y tampoco dejarlo para el final de todos por esta misma razón, ¿no? Porque hay otras materias que se ocupan de etapas específicas, entonces está bueno tener el panorama general antes de ocuparse de lo más específico. Bien, ¿cómo tenemos organizado el campus? En el campus están los materiales que tienen que leer, algunas actividades, ejercicios que tienen que hacer. Lo ideal sería que ustedes, por ejemplo, la semana 1, que es esta, están los materiales que yo voy a exponer y vamos a discutir en la clase siguiente. Entonces, que tengan esa anticipación y que puedan leerlos y mejor aún estudiarlos y que vengan con dudas a las clases, no que dejen la lectura para el final. O sea, yo voy a exponer los temas que están en la bibliografía, pero la idea es que, si es posible, que ustedes lo lean con anticipación, así podemos aprovechar mejor la clase de teórico y pueden consultar las dudas, podemos hacer ampliaciones, profundizaciones, etc. Entonces van a ver que hay en la semana 1 en el campus materiales de los que no hemos hablado, por lo menos hasta ahora, y que yo voy a presentar en profundidad el martes que viene. ¿Sí? Entonces la idea es que podamos trabajar así. Campus virtual. ¿Qué duda están planteando ahí en el chat? Si lo pueden decir, se los cuento para todos. Profe, ¿dónde va a estar para inscribirnos a las comisiones? En el campus, todo está en el campus. Porque antes estaba cuando entré hoy temprano estaba como la encuesta que todavía no se podía contestar, pero ahora ya no está. En la encuesta y la inscripción a prácticos seguro se va a abrir a las 21, cuando terminemos esto. Sí, no, yo porque antes aparecía, no podías contestar, pero aparecía, ahora ya no está. Bueno, te tendrá que aparecer, fíjate a las 21 y... porque nosotros podemos ocultar o dejarlas abiertas, y podemos cerrarlas, dejarlas abiertas, hay una serie de opciones. Se supone que a las 21 pueden hacer las dos cosas, inscribirse a los prácticos, y que está la encuesta va a estar abierta más días, pero les pido por favor que contesten la encuesta a conciencia, porque nos sirve tener esa información para poder organizar las clases. Bien, entonces, de manera ideal, digamos, lo que ustedes tienen para leer no es el repaso del teórico, sino información que se va a trabajar en líneas generales, en el teórico siguiente. ¿Sí? El proceso de evaluación lo van a ver en los prácticos y les van a contestar las ayudantes de prácticos, porque las evaluaciones a lo largo de la cursada y los trabajos prácticos los hacen justamente en las comisiones de trabajos prácticos. ¿Sí? Yo tomo, bueno, con el resto de los integrantes de la cátedra, el examen final. Así que las evaluaciones parciales se las van a presentar las profesoras de prácticos. ¿Sí? ¿Alguna duda más organizativa de este tipo? Les dije el sábado, no sé, el sábado 22 de abril que tenemos la clase extra, no sé cuál va a ser el horario que me va a dar la facultad. Si es necesario, porque muy pocos pueden en ese horario, podemos pensar en una segunda clase. Veremos lo que me dicen, porque esto tiene que ver con cuántos son, las aulas que están disponibles, el tamaño de las aulas, etc. Florencia. ¿Qué estás preguntando, Florencia Grosso? La inscripción, ¿qué? La comisión. ¿Puedes hablar, Florencia? Que una de las chicas decía que no sé qué era lo que le aparecía. Ah, la encuesta. Pensé que hablaba de la inscripción a las comisiones. Bueno, a Perdón. las 21 van a poder inscribirse. ¿Sí? Gracias.
Hay prácticos, los prácticos están después de los teóricos, por eso el teórico es el martes, los prácticos son el miércoles, el jueves y el viernes, para ser más ordenados. Hay prácticos a la mañana, a la tarde y a la noche, y hay un cupo, no sé exactamente cuántos, pero hay unos cuantos teóricos, así que supongo que no van a tener problema en inscribirse en el que eligieron. Si hay un práctico que está desbordado, o sea que se pone y ustedes no pueden en otro horario, tendrán que presentar algún certificado, ya le dirán la saber. Bien, toda la bibliografía está en el campus, hay bibliografía disponible en otro lugar, está en el campus toda la bibliografía. Nosotros de algunos libros recomendamos que los tengan porque cualquier editor necesita armarse una biblioteca de edición, pero de todas maneras dejamos toda la bibliografía en el campus. ¿Sí? Quisiera comprar alguno de los libros, lo venden, creo que hay grupos de la facultad que te venden la bibliografía, ¿puede ser? No sé, ya ando como eso. Que te venden la bibliografía, ¿qué quiere decir? Como que te venden los apuntes y esas cosas. Sé que pasaba en el CBC, no sé si pasará en la carrera No, como lo que tal. pasa es que yo se los dejo en PDF, se los bajan y lo leen en la computadora, o si lo quieren imprimir, lo imprimen en el lugar que imprima, o lo imprimen en sus casas. O si quieren comprarlos impresos, ya en la facultad, no sé si los venden impresos en la facultad. Profesora, buenas tardes. ¿Qué libros recomienda comprar el libro propiamente dicho? Bueno, a ver, hay un libro que recorre, digamos, todos los temas que tratamos en esta materia, que es un libro que escribí yo, que de todas maneras les doy las copias de los capítulos, por los que si no pueden acceder a comprarlo, lo tengan y no dejen de leerlo. Es un libro que me publicó en el 2019 Fondo de Cultura Económica México, se llama De la idea al libro, y lo recomiendo porque recorre todas las etapas del proceso de edición, todos los temas que manejamos que desarrollamos en esta materia. Pero ya les digo, si no pueden comprarlo por X razones económicas, tienen las versiones de los capítulos sobre los que vamos a hacer especial hincapié en el campus. Para que no dejen de leerlo si no pueden acceder a él. Yo les recomiendo comprarlo, digo, porque es mejor, en lugar de leer apuntes, leer un libro, y porque es una manera de ir armando su biblioteca de edición, libros que hay que tener para manejarse como editores profesionales. Así que ese es uno de los que recomiendo. A lo largo de la cursada, yo voy a hacer algunas recomendaciones y los profesores de práctico harán otras recomendaciones como para sugerirles lecturas interesantes que con las que puedan empezar a armar su biblioteca de edición. Otra cosa que yo recomiendo y están a tiempo todavía, es la siguiente. La bibliografía sobre edición, sobre la actividad editorial, tiene un gran desbalance entre lo que está publicado en español y lo que está publicado en inglés. Enorme, es una distancia sideral. Entonces, como es una bibliografía de nicho que no es para todo el mundo, hay pocas cosas que se traducen, pocos libros que se traducen al español. Entonces, recomiendo mucho que si no leen en inglés, trabajen en ese sentido, hagan cursos en la facultad o en otro lado, pero si no leen en inglés, se van a quedar sin bibliografía sustantiva, porque hay bibliografía que no se va a traducir nunca, porque es una bibliografía muy de nicho, muy de nicho. Entonces, yo recomiendo enfáticamente que lean en inglés, y si no están con un buen nivel de inglés, de lectocomprensión en inglés, no digo hablar
dar una conferencia en inglés, digo lectocomprensión en inglés, que se pongan a tiro con eso, porque la bibliografía sobre edición está en gran medida, en grandísima medida, en inglés, que es el ámbito cultural donde la edición está más profesionalizada. Hay también, no sé si ustedes leen en italiano, hay buenas cosas en italiano también, pero claramente la mayor parte, la mayor bibliografía, la bibliografía actualizada está en inglés. ¿Sí? Yo voy a recomendar algunos libros en inglés para los que puedan leer en inglés. Y nada, me parece que lo tienen que pensar seriamente los que no puedan leer en inglés, porque por esto que les decía, porque la bibliografía en gran medida está en inglés y no está en español. Bien, entonces cuando yo presento un libro voy a decir, en general, un libro escrito en inglés o en español, voy a decir, vale la pena que lo compren. ¿Sí? A ver qué me están diciendo acá. No sé si ya lo dijo, ¿cuál es el primer texto que tenemos que leer para la clase de prácticos? Para la clase de prácticos no tienen que leer ningún texto, los textos que aparecen en la primera semana son los que tienen que leer, que vamos a trabajar en teórico. Después los profesores de prácticos les dirán cuál va a ser la secuencia y los libros que van a tener que leer, o los libros o los textos que van a tener que leer para prácticos, o los ejercicios que tienen que hacer para prácticos. ¿Sí? ¿Alguna duda más con respecto a esto? ¿No? Bueno. Doy algunas pistas para 2 lecturas que tienen que hacer para el martes próximo, que están en subidas al campus. Una de las lecturas es la de 2 bibliógrafos ingleses, Adams y Barker, y otra es de un historiador estadounidense, Robert Dark. A ver, primero explico qué es un bibliógrafo. Bibliógrafo no tenemos ese perfil profesional en las universidades de la Argentina, pero sí es un perfil profesional que existe. Por favor, cierren el micrófono si están hablando con otras personas. Es un perfil profesional que encontramos en muchas universidades, en las universidades de Estados Unidos, Inglaterra, Australia, no sé. Son especialistas en la materialidad de los libros. Isabela, me fijo y si no está, no. Lo de Adams y Barker, está el esquema y está la explicación en mi texto. Bien, si quieren les paso el texto en inglés para el que lo quiera leer en inglés, pero si no, la explicación del esquema está en mi texto. Bueno, entonces, a ver si nos concentramos en lo que voy a decir yo, porque si no, si hacemos en paralelo 3 conversaciones, yo miro el chat, trato de contestar a las del chat. Vamos a tener tiempo para las preguntas. Déjenme presentarles los textos que van a tener que leer o trabajar para la próxima vez. Y estas dos propuestas, la de Adams y Barker y la de Robert Dark. Adams y Barker son 2 bibliógrafos ingleses, les decía que los bibliógrafos son especialistas en la materialidad del libro. Quiero decir, pueden decir, a ver, este libro publicado en 1830, el papel seguramente es de tal fábrica de papel, tiene tales y tales características, la impresión se hizo con una máquina tal, acá se ve que trabajaron 2 tipógrafos porque la presión de la tinta sobre el papel, etcétera, etcétera, etcétera. Especialistas en la materialidad del libro. Adams y Barker hacen un esquema, que el esquema está subido al campus, que se llama ciclo de vida de un libro y que está desarrollado y explicado en mi texto del capítulo 1 del libro de la idea. Es una propuesta interesante que se las voy a explicar ahora,
para que tengan como la idea general y puedan leerlo con más provecho. Nancy Barker dice algo que parece bastante contraintuitivo. Dice, la historia de un libro comienza con la decisión de publicar. La historia de un libro, no del original, de un libro. Comienza con la decisión de publicar. Esa decisión de publicar puede ser la decisión de publicar un autor contemporáneo, un tipo de autor contemporáneo, hacer una reedición de una obra clásica, lo que sea. Pero la historia de un libro, la biografía de un libro en particular, comienza con la decisión de publicar. Después hay trabajo editorial, trabajo de la producción industrial, hay una etapa de comercialización, de distribución y comercialización, luego llega la recepción, la lectura de esa obra, y luego dicen, Adams y Barker incluyen un eslabón bien interesante que ellos llaman supervivencia. Ellos dicen que mientras haya un ejemplar en alguna biblioteca pública o privada de un libro, imagínense un libro antiguo, mientras haya un ejemplar es posible generar otro ciclo de vida. Quiere decir, es posible decidir hacer una reedición de ese libro, hacer los procesos editoriales, imprimirlo, comercializarlo y que sea leído por los lectores. Esto nos lleva a pensar distintas cuestiones. Por un lado, ya lo que les dije, es posible decidir publicar, o una editorial puede decidir publicar solo reediciones de obras escritas hace mucho tiempo. A lo largo del tiempo, muchas obras que sabemos que existieron se perdieron porque no hay ningún ejemplar, estaba pensando sobre todo en los manuscritos, ningún ejemplar, no ha sobrevivido ningún ejemplar. A veces, cada tanto, aparece un manuscrito en alguna biblioteca del que no se tenía conocimiento antes y puede dar lugar, como dicen Adams y Barker, a una reedición. ¿Sí? Entonces, ellos trabajan esa etapa de la supervivencia, dicen, por ejemplo, que hay más chances de que un libro sobreviva en una editorial, en una librería, en una biblioteca de instituciones y no una biblioteca personal, porque las bibliotecas personales con la muerte del dueño se suelen dispersar, los libros se suelen dispersar y muchas veces se pierden o se tiran o lo que sea. Entonces, dice, es más probable que sobrevivan los libros que están en bibliotecas institucionales que en bibliotecas privadas. Pero esta idea del ciclo de vida es muy interesante porque nos lleva a tomar conciencia que la edición no es solamente de libros que se escribieron, cuanto a textos, con originales que se escribieron hace poco tiempo. Hay muchos libros que cuyos textos se escribieron hace mucho tiempo. Hay muchos libros que se editan y que se publican y cuyos autores murieron hace mucho tiempo también. Entonces, es un esquema interesante para tener noción de que podemos hablar de un ciclo de vida de los libros y que hay libros o hay obras, mejor dicho, que pueden tener varios ciclos de vida. De hecho, los clásicos son libros que vienen teniendo varios ciclos de vida, tienen ciclos de vida diferentes desde muy antiguo. Adams y Barker. Adams y Barker plantearon este esquema a partir de un esquema que hizo el historiador estadounidense Robert Darnton en un libro de hace varios años. Robert Darnton trabaja en Harvard, estudió durante muchos años un archivo de una editorial / imprenta, en esa época, estoy hablando del siglo XVIII, fines del siglo XVIII. Generalmente la actividad de la editorial y la imprenta estaba desarrollada por empresas que hacían las dos actividades. Trabajó en el archivo de una editorial
en Suiza, que fue la que publicó una versión que tuvo gran difusión de la enciclopedia. No la primera edición de la enciclopedia, una edición posterior, pero que tuvo un se distribuyó muy ampliamente. Entonces, ¿qué se encontró Darton en ese archivo? Cartas, notas, cartas, por ejemplo, de autores a los editores, cartas de los fabricantes de papel o notas acerca de los fabricantes de papel a los editores, notas de los libreros a los editores, y pudo reconstruir un circuito que él llamó de la comunicación. ¿Por qué lo llamó de la comunicación? Porque estamos en un archivo de una editorial de fines del siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, y lo que le interesaba a Darton es ver cómo esas nuevas ideas acerca del mundo, del ser humano en el mundo, de la política, etc., se difundieron a un público amplio mediante los libros. Por eso la comunicación. La comunicación tiene que ver con las ideas, cómo se difundieron las nuevas ideas de la ilustración en un público más o menos. Entonces, en el esquema de Darton, como tiene ese foco, el esquema empieza con el autor, generalmente son filósofos, el autor, luego sigue el editor, impresor, muchas veces la misma figura, luego los que comercializan, mayoristas y minoristas que comercializan los libros, y acá él incluye, por ejemplo, contrabandistas o personas porteadores que llevan los libros, los ingresan a Francia en una época en que los libros necesitaban autorización para publicarse y que a veces se traían, una gran medida se traían de otros países a Francia, porque en Francia no tenían permiso, se los traía subrepticiamente desde otros países. Luego los libreros, luego los lectores, y finalmente, como algunos lectores se comunicaban con los autores, y como él encontró en este archivo también, y se conocían cartas de lectores a autores, completa el círculo, el último eslabón del círculo, conecta al lector con el autor. Entonces tenemos autor, editor, impresor, los que comercializan los libros, libreros, lectores y nuevamente los autores. Por eso lo llama circuito de la comunicación. Quiero que se fijen en algunas cosas que son distintas a cómo se dan actualmente. Por ejemplo, las editoriales / imprenta publicaban los libros no encuadernados, sino en pliegos. Esto siguió siendo así hasta entrado el siglo XIX. Entonces, los encuadernadores aparecen ligados a los libreros, porque los libreros los mandaban a encuadernar, o ligados a los lectores, porque, insisto, hasta entrado, incluso en nuestro país, bien entrado el siglo XIX, los lectores compraban el libro en rama, el libro en pliegos impresos, y lo hacían encuadernar con la encuadernación que querían, y hay estudios de historia del libro donde se ve que estos lectores del siglo XIX, por ejemplo, y antes del siglo XVIII, tenían un conocimiento mayor que el que tenemos nosotros del papel, del tipo de encuadernación, porque son lectores que mandaban a encuadernar los libros que compraban en pliegos sueltos. ¿Sí? Hay algunos textos y algunos ejemplos en mi libro y en otros lados sobre este conocimiento que tenían los lectores de antes de cuestiones que tienen que ver con la materialidad del libro. Bien, entonces, tienen los dos esquemas, la explicación está en mi texto, pero les doy una breve entrada para que sepan cómo enfocarlos, y les pido que los lean para trabajarlos mejor el martes que viene. ¿Sí?
A ver si hay alguna pregunta más. La encuadernación, pregunta Celeste, o sea que la encuadernación era personalizada. Absolutamente. Absolutamente, absolutamente. Hay lectores, ustedes piensen que los lectores no eran toda la población y estaba difundido el libro tan ampliamente en términos sociales como está ahora, sino que eran de una cierta capa de la población. El analfabetismo era alto todavía, diferente en los distintos países, pero todavía gran parte de las poblaciones eran analfabetas, así que no había tantos lectores como hay ahora. Y los lectores, que en general pertenecían a la burguesía, a las clases más altas, podían, como decía, personalizar la encuadernación, decir, yo tengo mi biblioteca todo encuadernado, con los libros encuadernados de tal manera, con el título de los libros en un grabado dorado, y tenían todo un vocabulario para eso, para poder pedir eso a los encuadernadores. Nosotros lo hemos perdido porque compramos los libros ya terminados, ya encuadernados, diseño específico que viene ya desde la editorial, ni siquiera desde la imprenta, desde la editorial. Bien. Entonces, la diferencia entre el ciclo de vida de un libro y de Darton es porque hacen foco en dos cuestiones diferentes. Uno está mirando cómo se divulgaron las ideas de algunos pensadores, y otro está pensando en el libro objeto particular que puede haber surgido de textos escritos hace mucho tiempo antes, que pueden ser la segunda, la tercera, la quinta, la 10ª vez que se reedita esa obra. Me olvidaba decirles del circuito de Darton, que se fijen también, además de la encuadernación, aparecen unos personajes extraños como contrabandistas o porteadores, que en esa época, como les decía, que los libros se autorizaban, entraban desde otros países a Francia y podían ingresar libros que estaban prohibidos en Francia, o al menos no autorizados. Esto recuérdenlo, porque después cuando veamos algunos trabajos de historiadores del libro, van a ver un contrapunto, sobre todo en los historiadores franceses del libro, que para comenzar a trabajar, estudiar los libros que circulaban en determinada época, se fijaban en los permisos, sin darse cuenta que eso solo era una parte de los libros que circulaban, porque muchos libros que circulaban y circulaban en francés se hacían en otros países y se metían en el Reino de Francia de manera ilegal, ¿sí? O sin haber pedido autorización, porque eran libros que trataban temáticas que no interesaban al poder del. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Oye? Estoy en clase todavía. Hasta las 9. Diana, cerrá el micrófono. Bueno, ¿alguna pregunta? Diana, cerrá el micrófono. Listo, ok. ¿Alguna pregunta más con respecto a todo lo que dijimos hoy? ¿Quién decía que venía como oyente? Oyente porque ya la cursó y porque dio va a dar el examen, tiene que dar el examen. ¿Y hay alguien más que venía como oyente? Bueno, van a ver que en la encuesta les preguntamos si tienen una carrera antes, si trabajan en la actividad editorial. Bueno, lo voy a leer, Celeste. Celeste dice, hay un libro de Humberto Eco que habla de estas cosas, que se llama Nadie acabará con los libros. Ese no lo leí. Bien. Pregunto, aunque está en la encuesta, ¿hay alguien que haya hecho una carrera, toda la carrera entera o parte de la carrera? ¿Una carrera que no sea edición? Yo hice el profesorado de nivel inicial hasta
casi lo último, pero bueno, las últimas partes ya, al final me fui y bueno, me vine para acá. ¿No terminaste la profesorada a nivel inicial? No, me quedaron los talleres, digamos, Ajá, las últimas instancias. bien. Profesora de lengua y literatura, muy bien. Comunicación social, pero abandonó. Lengua y literatura de clase secundaria. Victoria Albornoz, ¿estás ahí? Hola, profe, sí. Bueno, está tu avatar. Le Sí. hablo a tu avatar. ¿Cómo es este paso, no este paso, esto de hacer el profesorado de lengua y literatura y después hacer la edición? ¿Que te interesa trabajar en la edición o es un complemento para tu formación como docente? Un poco de ambas. Me interesó mucho, particularmente primero algunas materias como, bueno, corrección de estilo, análisis del discurso. En un primer momento cuando vi el programa fue como, digamos, como el puntapié inicial a interesarme. Pero bueno, con otros amigos que tengo profesores tenemos un pequeño espacio de escritura y nos dimos cuenta que, bueno, que como un paso fundamental es comprender ese paso siguiente de la edición, si queremos publicar y demás cuestiones, y bueno, ahí me interesó también mucho más meterme en el tema de la edición en profundidad, digamos, ¿no? Por ahí pensando en algo autogestivo o algo, pero teniendo todas las herramientas. En un futuro, ¿no? Bueno, pero pensándolo también desde ese lugar. Bien. Yo también estoy terminando el profesorado de lengua y literatura a la par que hago edición. Y Patricia, ¿por qué te metiste en edición después del profesorado? Ahora, terminando el profesorado. Sí, terminando el profesorado de lengua y literatura a la par de la carrera de edición, acá en la ciudad donde vivo. Yo vivo en Necochea. Ah, vivís en Necochea. Mira, y estás haciendo la cursada, ¿vas a poder ir a los Viajo a prácticos? Ah, Viajo a mira. Capital, me organizo materias que me queden dentro de un rango de días que no se superponga con mis actividades acá. Viajo, curso y vuelvo. Mira qué bien, buenísimo. Y la idea de hacer edición tiene que ver con dedicarte a esa actividad como un complemento de la docencia, ¿cómo lo ves? Quiero envejecer como editora, no como docente. Los docentes terminan todos más locos de lo que ya venimos de fábrica. Entonces, pienso en una adultez de correctora. Bueno, he hecho trabajos de gauchada porque me gusta ver los textos bien escritos, entonces he trabajado en la corrección de textos de publicaciones locales. Y bueno, cuando encontré que estaba la carrera de edición, fue animarme a salir del pueblo y bueno, y ver cómo me iba y cómo me va muy bien, es que, bueno, sigo para adelante con la carrera. Mira qué bien, buenísimo. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Veo que ahí también tenemos un psicólogo o psicóloga, a ver quién es. Mariela es psicóloga o está cursando psicología. Victoria Romero, artes mediales. Biotecnología, Leila. Leila, ¿dónde estás, Leila? Hola, profe. Yo estaba estudiando biotecnología, igual la abandoné, pero porque me di cuenta que no quería crecer, ya no me encontraba en la carrera, la había hecho hasta casi la mitad, pero ¿Dónde se hace biotecnología? yo la estaba estudiando en la Universidad de San Martín. Ajá. Y diste un volantazo Sí. grande, ¿no? Como que Vos sabés que hay mucha gente con un perfil parecido al tuyo, no digo estrictamente por la biotecnología, que
hace una carrera o tiene una carrera avanzada y cambia y trabaja como editor, pero se especializa en libros que tienen que ver con su carrera, su primera carrera. Claro. No, yo simplemente la abandoné. Vos la abandonaste y no querés saber nada. No quería saber más nada ya. Bueno, entonces no va para vos este comentario. Ailén, ¿vos empezaste letras en Filo? Junto con Sí, empecé edición. letras en Filo, primero con la idea de hacer primero letras y cuando esté en los últimos años de la carrera, continuar con edición para ir más que nada para el ámbito de todo lo que son editoriales académicas y de investigación o divulgación. Pero en 2020 todo fue un caos y terminé empezando primero edición. Ahora estoy haciendo letras como que de a 1 o 2 materias. Y Es eso. un muy buen mix ese. Además, después, ya una vez entrada en edición, me enteré que toda la parte que son posgrados y es bastante complicado entrar si no tenés otro título por la cantidad de años, como al no ser una licenciatura como tal. Entonces ya después dije, bueno, sigo con letras para ver si por ahí sí me interesa en el futuro el área de investigación, también como que no tener ese camino más complicado que en su momento explicaron en una de las charlas que dio el FEI, creo. Sí, igual estamos en proceso, ya lleva bastantes años de transformar esto en una licenciatura con un título intermedio de editor, que no se pierda el que quiera hacer el tronco básico y tener ese mismo título, pero con la idea de que sea una licenciatura, porque como vos decís, abre camino a, primero que se necesita en términos de formación y además porque abre camino a poder hacer posgrado de distintos. Artes de la escritura en la UNA. Sí, en la UNA. ¿Y estuviste? Empecé el año pasado y estoy haciendo el segundo año ahora. ¿Y qué tal? Me gusta bastante. Me sirve bastante con edición, me di cuenta que me complementa con la carrera en sí. Lo que yo quiero ejercer es edición, pero arte de la escritura me complementa bastante cuando estoy haciendo los trabajos. Bien. Y también tenemos, Rocío, ¿hiciste ingeniería? ¿Terminaste? ¿La estás cursando? ¿La abandonaste? Bien. La otro la tengo extremo. ¿La tenés qué? a la mitad. ¿Y estás siguiendo ingeniería? A la mitad más o menos decidí empezar edición, que la terminé edición, en realidad me quedaban 4 finales y por problemas personales no los rendí, que son entre ellos edición editorial. Así que me quedan estas 4 materias que ya rendí una el cuatrimestre pasado y ya las termino con estas 3. Y ingeniería industrial quedó ahí en pausa. A ver si la sigo. Por ahora está en pausa. Bueno. Y Valentina con sociología y Ana, Laura con trabajo social, ¿están siguiendo o ya las cursaron? ¿Qué van a hacer? Con sociología estoy haciendo de materias. Uy, perdón. Valentina. Sí, con sociología estoy haciendo de a poquitas materias, pero La idea es estoy todavía. terminar las 2. Sí, la idea. No abandonaste. Muy bien, me parece Por bárbaro. ahora. ¿Y quién más? ¿Quién estaba haciendo trabajo social? Ana Laura. Yo, profe, sí, arranqué en el 2017-2018 y con el tema de la pandemia dejé en el 2020. Me faltaban creo que 10 materias para recibirme la tecnicatura, pero al principio de 2021 arranqué edición y bueno, quizás en algún momento siga con trabajo social, pero por ahora no. Bueno, edición, a mi entender, es una carrera para gente curiosa, además de lectora, curiosa, interesada y que puede maridar bien con
otras formaciones y que incluso puede servir como para una especialización. Eso sería como lo ideal en términos profesionales, ¿no? Que uno pueda combinar la edición con un área específica de conocimiento y poder estar mejor preparado para editar libros de ese tipo. ¿Sí? Bueno, los dejo. Hay una pestaña en el campus que son consultas generales. Lean las respuestas a los compañeros antes de hacer sus consultas. Espero que tengamos un año de trabajo intenso, pero muy gratificante. Y a las 9 saben que pueden inscribirse ya en el campus, en la comisión que prefieran. Si después hay alguien que se queda afuera y es la única comisión que puede entrar una determinada, vemos con certificados o lo que fuera, si es posible cambiar o si alguno de los anotados en esa comisión puede cambiar a otra, ¿sí? Las evaluaciones, los prácticos comienzan el miércoles de la semana que viene, los prácticos de los miércoles, y la otra semana, porque tenemos Semana Santa, los de los jueves y los viernes. Y en cuanto a las evaluaciones, es una materia con examen final, así que en todo caso, llegando al final de la materia, yo les cuento cómo va a ser el final, pero las evaluaciones parciales las toman en los prácticos, por lo tanto las profesoras de prácticos les van a hacer, van a poder responder a esas preguntas. Los prácticos comienzan miércoles de la semana que viene, jueves, viernes de la semana siguiente a Semana Santa. Jueves y viernes de la semana que viene tenemos periodo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Os los dejo? Bueno, nos vemos el martes que viene. Chau, chau. Muchas gracias, hasta luego.